la señal de Radio Panamá el señor Javier Yap Endara, quien forma parte de la coalición Vamos. Javier, buenos días, bienvenido, gusto en saludarlo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Buen día. La coalición Vamos, a ver, y si lo pregunto directamente, ayer en la Asamblea hubo una decisión que llevó a la coalición Vamos a acercarse al PRD. Esto fue una decisión de la coalición, de los diputados de la coalición Vamos. Pero la coalición... No, espérate. Acercarse al PRD no creo que es una caracterización justa. Yo creo que la caracterización correcta es no votar junto con el oficialismo. Pero se acercaron al PRD para la elección ayer en la Asamblea. O hubo conversaciones previas, ¿no? No se puede... Yo creo que Javier, pero no se puede negar... Javier, no se puede negar que ayer hubo... El PRD y Vamos votaron de la misma manera, por lo que hubo un acercamiento para esta decisión dentro de la Asamblea Nacional. Lo que no se puede negar es que en la Asamblea hay tres diferentes facciones hoy en día. Está la facción que votó por la ex magistrada Ángela Russo, está Vamos y está el PRD. Vamos sí coincidió con el PRD en el contexto que votaron por una persona distinta, pero eso es muy alejado de que exista una alianza ni nada similar. Creo que todos en Vamos hemos sido muy claros sobre nuestra posición sobre el PRD y lo que pensamos de sus gobiernos y lo que pensamos sobre su accionar y lo que pensamos sobre sus diputados. Así que nada más quería dejar eso muy claro porque no creo que es justo que se entienda que existe una alianza con el PRD cuando no la hay. Ya es que se me adelantó la respuesta de la pregunta que le iba a hacer en torno a este acercamiento que se dio ayer al momento de votar entre el PRD y la coalición Vamos. ¿Cómo lee la coalición fuera de los diputados? ¿Cómo lee la coalición Vamos fuera de los diputados lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea Nacional? Obviamente con los movimientos políticos de cara al 1 de julio cuando se elige el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, esa es una muy buena pregunta, porque lo que ocurrió ayer pudiese ser un pantallazo de lo que está por venir a la Asamblea. Obviamente nada está garantizado y el 1 de julio lo único que saben que va a pasar son la gente que va a votar ese día, pero la realidad, estamos viendo que una decisión tan importante como lo es la designación del defensor del pueblo, hubo una alianza muy similar a la que hubo en el primer año en la primera legislatura de esta administración, en donde se une el partido panameñista con el partido CD y con el partido de gobierno para constituir una mayoría. Así que estamos viendo que eso ocurrió en algo tan importante. A mí no me sorprendería, si te soy honesto, si esto se repite el 1 de julio, y más si lo tomamos en cuenta en el contexto de otra designación que es muy importante, que es la designación del magistrado del Tribunal Electoral. Todo pareciera, y ojalá yo no esté equivocado, disculpa, que esto es parte de un paquete en donde los actores políticos se han puesto de acuerdo no sobre principios y valores, sino sobre cómo se reparten el poder, ¿no? Esto me recuerda mucho a mi abuelo, el presidente Endara, cuando decía que se reparten el poder como una torta. Y eso es lo que estamos viendo. Vimos cómo pasó en la comisión con la elección de la Defensoría del Pueblo, que la ley establece algo, se hizo otra cosa, porque simplemente tienen los números y los procedimientos establecidos en la norma. No es lo que importa para ellos, sino lo que importa es poder seguir con una aplanadora oficialista de la cual parece que ahora pertenece el panameñismo y el CD, para imponer a quienes ellos consideran. Y es algo un poco grave, yo pienso también, Leonardo, por el hecho de que, sin entrar en personalismo, yo conozco a la magistrada Russo, fue profesora universitaria de mí y de muchas otras personas, pero la posición de la Defensoría del Pueblo es una posición que debe incomodar al Ejecutivo. Debe ser una persona que, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por atender las necesidades de la mayoría, sea una piedra en el zapato, que siempre esté velando y esté inconforme, porque esa es la única forma de defender los intereses de las personas que menos tienen. Entonces, yo me pregunto que si una persona que vino apoyada por el partido oficialista, que vino propuesta por Shirley Castañeda, la candidata oficialista, que la vez pasada fue candidata a la presidencia de la Asamblea, si esa persona va a hacer ese rol que toda la ciudadanía exige. Yo tengo mis dudas, porque por de dónde viene, ¿no? Y bueno, ojalá esté equivocado, ojalá que demuestre esa valentía que esa posición requiere,
pero ciertamente por cómo se dieron los votos y de quiénes vinieron, no tengo mis dudas sobre cómo va a resultar esto. Javier, buen día. Jorge te saluda. Fíjate que en cuanto a esta escogencia, bien lo has mencionado, yo creo que algo de lo que no se puede negar es la preparación académica de ambos, los que estaban postulados en esta ocasión. Y viéndolo bien, pues se tiene la experiencia, se tiene la expertise y se conoce el tema, que era una de las cosas más criticadas allí, de cuánto pudiesen manejar aquellos que se postularon en eso. Vamos se ha desarrollado como ese ente fiscalizador, incluso antes de llegar al poder y demás, siempre se caracterizó el ver la figura fiscalizando este tema. ¿A dónde apuntarán en este sentido con Ángela Russo? ¿Qué estarán muy pendientes para ver en cuanto al desarrollo? Tú has mencionado y has dicho, bueno, vamos a ver qué sucede, pero ¿cuáles son los puntos más críticos que ustedes dicen, bueno, aquí hay que ponerle la vista en cuanto al rol del defensor del pueblo, que también veíamos, Leonardo, aquí anteriormente, cuando repasábamos, días atrás usted repasaba el rol del defensor del pueblo y que mucha gente no conocía o que muchas personas no se hacen los cuestionamientos necesarios. ¿Qué va a estar viendo la coalición en cuanto a este punto? Sí. No, muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Yo quiero remitir a las palabras que dijo la diputada Yanil Prado, creo que dio en el clavo. Lo que ella dijo es, la Defensoría debe incomodar cuando toca. Y eso es lo que vamos a estar vigilantes en la coalición, de que la función se ejerza con la independencia y como mencioné antes, que sea esa piedra en el zapato incómoda al Ejecutivo, porque ciertamente hay muchas voces en una sociedad que requieren ser escuchadas, y la Defensoría del Pueblo es poca de esas autoridades que tienen ese deber de velar por los intereses del pueblo, digo, valga la redundancia, y exigir que se tomen en cuenta las voces de ellos, y más en cuando hay casos de injusticia. Y obviamente eso para el Ejecutivo nunca es bueno admitir, oye, me equivoqué, nunca es bueno admitir, no le estoy prestando suficiente atención a esto y aquello. Entonces, incomodar cuando toca. Eso es un punto. Y lo segundo, por supuesto, yo creo que también tiene que ser una persona que vele y busque para que ese rol tenga el puesto que se merece en una democracia como la nuestra. Ya sabemos que en las últimas décadas esa posición le ha faltado recursos, le ha faltado capacidad, no necesariamente por culpa del defensor, y yo creo que tenemos que buscar a alguien y velar porque sea una persona que esté proactivamente buscando los cambios legales correspondientes y el presupuesto correspondiente para que ese puesto no sea un adorno, sino sea realmente lo que en Panamá uno espera de un ombudsman, lo que uno en Panamá debe esperar de un defensor del pueblo, que por las últimas décadas en muchas ocasiones no hemos visto. A mí me preocupa un poco, ¿no? Viéndolo políticamente, Javier, en este sentido, cuando iniciábamos la entrevista, cuando se habla del PRD en esa comunicación, ¿cómo vamos a ver la coalición usted como directivo? ¿Y por qué se lo planteo de esta forma? Las más grandes críticas que se han hecho en cuanto a la coalición es el que no se puede gobernar solo, en el que las alianzas son parte de un proceso que hemos satanizado en el recorrido, que hemos dicho, bueno, es que, pero en la Asamblea Nacional, y creo que una de las cosas que el señor Camacho ha dado a demostrar, sin caer en la evaluación de que es bueno o es malo, ¿hasta cuándo va a querer andar solo, digamos, en este sentido? Porque, y vuelvo y digo, no es que no una alianza como que, bueno, vamos a gobernar, no una alianza como que vamos a sacar provecho de esto, pero en la Asamblea se necesita hacer las mancuernas necesarias para poder oponerse a cosas como las que sucedieron ayer, si estamos en el plano real de que Ángela Russo está a favor del Ejecutivo y demás. Se tenían que hacer alianzas, se tenían que hacer conversaciones, y preocupa un poco cuando usted dice, bueno, no hubo conversaciones, esto fue una mera coincidencia. ¿Qué va a hacer la coalición en cuanto a esto, sabiendo de que hay que unirse dentro de la Asamblea? No, gracias, Jorge, por la pregunta. Mira, digo, dos cosas. Lo primero, aclarar, yo no te puedo decir que no hubiese conversaciones informales en la Asamblea, yo no estoy en la Asamblea. Lo que sí te puedo decir desde la coalición Vamos, no existe ni una alianza con el PRD, no creo que la exista, y no compartimos muchos valores. Si en esa coyuntura ayer coincidieron votos, fue algo muy puntual.
Eso por un lado, ¿no? Porque no quiero poner, hablar por otras personas. Lo segundo es, yo estoy contigo, Jorge, que eh, el arte, uno se mete en política para lograr resultados, ¿no? Y uno se mete en política para poder cambiar para positivo la situación en la que vivimos. Eso es algo como que de repente un poco abstracto y soñador, pero creo que va muy puntual a la pregunta que tú me haces. Ahora bien, ese es el deber ser. ¿Qué ocurre en la práctica? Y yo creo que algunas personas no han entendido muy bien el mensaje que hubo en el 2024 sobre el tipo de diputados que quiere ver en la Asamblea. Y es un mensaje que nosotros creemos que se va a repetir en el 29 si los demás partidos no despiertan y toman en cuenta el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es, hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que no se pueden negociar. En el contexto de que Vamos ha sido muy claro en sus prioridades en la Asamblea. Es más, en el 2025, a inicios de este año, perdón, a mediados del año pasado, se buscó una alianza para lograr ciertos objetivos y las personas con las que se ha aliado la coalición Vamos parecen no estar alineadas en las prioridades, en esas prioridades, porque se han enfocado en otras cosas y han buscado votos por otro lado, incumpliendo algunos compromisos que se hicieron en su momento. Entonces, lo que estamos viendo es que los otros actores políticos, en vez de reflexionar y decir, oye, eh, estos votos que ha recibido la coalición Vamos, este mandato popular que el pueblo panameño dio a la coalición Vamos, en su momento 19 diputados, ahora un poco menos, eh, de hacer las cosas distintas, ¿es algo que se debe replicar o es algo que debemos acallar? Y yo creo que los otros partidos políticos han considerado, y no quiero generalizar, porque para ser justo, la bancada seguimos en muchas votaciones, han estado en la misma línea con la coalición Vamos, y eso se respeta, eso se aplaude, y creo que para muchos casos son un aliado muy valioso, ¿no? Eso lo quiero respetar y decir, y reconocer. Pero los partidos tradicionales no lo están haciendo así. Entonces, ¿cuál es el mensaje que esos partidos están dando a la ciudadanía? No soy yo el que lo va a decidir, es el pueblo panameño que lo va a decidir en el 2029 cuando está viendo lo que ocurre ahora mismo. Lo que ocurrió el 24 es, decidió que más o menos un poco más de un tercio de la Asamblea fueran esta nueva generación de políticos, no más de personas, porque no solamente son jóvenes, sino de todas las diferentes edades, no han logrado poder causar cambios y la pregunta es ¿por qué? Entonces hay dos formas de analizar esto. Una forma es decir, no, es que Vamos, no puede conversar con los demás, deberían poder negociar posiciones y ceder en principios para lograr cosas. O la segunda, que es por la que yo apuesto, es, oye, la coalición Vamos se ha mantenido firme en sus principios. Claramente la política de siempre no ha querido ceder porque estamos viendo algo, estamos viendo que y mira cómo fue la primera elección en el 2024 para la presidencia de la Asamblea. Todos los partidos políticos, menos Seguimos y la coalición Vamos, se aliaron para elegir a la primera presidenta de la Asamblea y estamos viendo que a pesar que existe este bloque del principio, la bancada más grande de la Asamblea, todos los demás partidos tradicionales, disculpa, se están alineando para llevar en la contraria. Entonces, yo creo que se está polarizando la Asamblea entre dos bandos. El bando que quiere realmente hacer una diferencia y que se hagan las cosas distintas a como se vienen haciendo antes, y los partidos tradicionales que están haciendo lo posible por atacar a Vamos, atacar a Seguimos y buscar que las cosas sigan como siempre. Yo tengo mi opinión, pero vamos a ver en el 29 la población cómo reacciona a eso. Si reacciona diciendo, oye, queremos un poco más de los partidos tradicionales porque la verdad es que queremos que las cosas sigan como antes, o de repente ya no es que haya un poco más de un tercio de los diputados de esta nueva generación de políticos, sino que queremos que sean más de la mitad para que lo que se negocie en un futuro sean principios y no sea la repartición del poder como una torta. Reformas electorales, rápidamente le pregunto, ¿cuál es la posición de la coalición respecto a estos cambios que se han realizado y que deben llegar a la Asamblea Nacional? Sí, bueno, Leonardo, ahí muy brevemente lo que estamos viendo es que, igual que lo que venía comentando, los partidos políticos tradicionales se han aliado para ver cómo cierran el camino a la coalición Vamos. Y es un mensaje muy similar al anterior. El mensaje de ellos ha sido, eh, yo como partido político, ellos como partido político tradicional, no vamos a cambiar nuestras formas para poder apelar al voto a esos cientos de miles de panameños que votaron por Vamos,
sino que lo que van a hacer es tratar de cerrarle. Y no es un tema de puertas a la visión, no es un tema personal. Para personas que votaron por Vamos en el 2024 para que no puedan votar de forma que votaron en Tenemos problemas de conexión con Por- Javier Yap Endara. ¿Está allí todavía? Sí, ustedes Sí, ahora ahora sí, sí. adelante. me con eso. La próxima prometo que estoy allá con ustedes. Adelante, le escuchamos. Nada más quería muy brevemente decir de que ellos no han entendido el mensaje de que... ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Sí, le correcto, escuchamos. adelante. Sí, disculpe. Sí, bueno, lo que estaba diciendo es que los partidos políticos no han logrado entender el mensaje. Y entonces, en vez de poder ellos reformarse, lo que quieren es cambiar las leyes para que Vamos no pueda participar en igualdad de condiciones. Y yo creo que el pueblo es muy inteligente, está claro de lo que estamos viviendo y ellos van a reconocer eh, que las acciones son unas acciones antidemocráticas porque están privando al panameño votar como votaron en el 2024. ¿Qué va a pasar con Vamos? ¿Y cuál es la posición de Vamos? Uno, vamos a protestar y vamos a estar en contra de todas las reformas que priven al ciudadano de sus derechos democráticos. Javier, Posiblemente, sí, le quiero hacer la consulta ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido. Antes de que se iniciara los postulados al cargo de defensor del pueblo, se pudo saber información de que la coalición en sí tenía el interés de que por lo menos el defensor o un magistrado del Tribunal Electoral pudiera ser cercano a una de los postulados o candidatos que se postulen que la coalición estuviese de acuerdo. No hubo en ningún momento la intención de Javier Yap, por un lado le pregunto a Javier Yap de ser defensor del pueblo, magistrado del Tribunal Electoral o apostar a alguna de estas posiciones, y por el otro, con respecto a la coalición tuvo el interés de tener alguna de personas recomendadas, postuladas o cercanas a la coalición en uno de estos cargos. gracias, Leonardo, por la pregunta. La respuesta al primer punto es absolutamente no. Yo creo en lo que predico y el defensor del pueblo y el magistrado del Tribunal Electoral debe ser alguien técnico que conozca de derechos humanos y de derecho electoral respectivamente. Yo no soy experto en derechos humanos y no soy experto en temas electorales, así que la respuesta es no. Yo sé que creo que en algunos shows matutinos se barajeó mi nombre yo creo que por tema de creatividad y buscando conspiración, pero lo cierto es que no, nunca he aspirado y no voy a aspirar a ninguno de esos puestos. Sobre lo segundo, yo sí creo que siempre está la intención de que en cada uno de los puestos esté la persona que nosotros consideramos sea la mejor persona para el puesto. Eso es un poco distinto a decir alguien cercano a nosotros que responda a nosotros, sino alguien que represente lo que nosotros consideramos es lo mínimo, o mejor dicho, lo ideal para cada puesto. Y yo creo que en todas las posiciones que se abran vamos a tener esa intención que esté la mejor persona. Algunos lo catalogarán como alguien cercano a Vamos, pero ciertamente siempre va a haber una intención de aspirar a participar en esta toma de decisiones, a pesar que no tengamos los números, vamos a seguirlo intentando porque la gente no eligió Vamos para solamente estar en minoría, se va a hacer los esfuerzos, pero siempre sobre la base de una negociación o una discusión, mejor dicho, de principios, de actitudes y dentro del marco de qué es lo mejor para el país y no un tema de la repartición de un botín político como parece que está siendo el caso ahora mismo. Javier Yap Endara, de la coalición Vamos, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos ir conversando de este y otros temas. Muchas gracias por la invitación. Feliz día. Gracias. Bueno. 8:15 minutos, esto es Panamá Hoy. En breve, señor Mariscal, estaremos hablando de un tema que me llama la atención, corredor